¡Irasai! No te preocupes por el tigre. En serio, no te preocupes por el tigre, palabra que no hace nada. Además está aquí para ayudar a Mimi con los cuentos coreanos, porque todos ellos siempre empiezan con cuando los tigres fumaban en pipa. Y aquí tenemos el tigre y aquí tenemos la pipa, ¿ves? Mira, aquí está. Relax, siéntate y que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es Mimi Suku, aquí desde la Izakaya, que vengo a compartir con ustedes, como ya lo hiciéramos al principio de la primera temporada aquí de la Izakaya, una serie de cuentos, fábulas y leyendas del folclore coreano para conocer no solamente los aspectos más característicos de la cultura coreana, sino conocer la cultura coreana desde las palabras, las creencias y las historias que se traspasan entre generación en Corea. Esta vez vamos a compartir 5 historias. 2 de ellas las he extraído del libro Korean Stories for Language Learners, historias coreanas para estudiantes de lenguaje. La autora es Julie Danbrook y Eun Sung Yu, de la editorial Tutel. Este libro está en inglés y bueno, pone en Hangul la historia, luego te hace la traducción en inglés para intentar estudiar el idioma a través de estos cuentos y de estas historias y a la vez también la cultura. Y luego vamos a tener 3 historias que se encuentran incluidas dentro del libro Fábulas y Leyendas de Corea, de la editorial Quaterni, que realmente es una traducción de un libro recopilatorio realizado por James S. Gale, que se titula Korean Folk Tales, Imps, Ghosts and Fairies, lo que viene siendo cuentos folclóricos coreanos de diablillos, fantasmas y hadas, que a su vez es un recopilatorio de manuscritos de In Bang y de los relatos breves de Yi Yuk. En esta edición se incluyeron 3 historias de carácter anónimo que reflejan muy claramente determinados aspectos de la cultura coreana. Así que sin mucho más, vamos a empezar. El primero de estos cuentos se titula El sapo que pagó la bondad. Cuenta la historia que había una vez una niña muy pobre. Un día, estando en la cocina raspando las ollas del arroz, un sapo entró. El sapo miró a la vez a la niña y vino una vez al arroz. La niña pensó, quizás vino aquí a pedir comida porque tiene hambre. Pobre cosita. Entonces, con lo poco que tenía, puso una cucharada de arroz en un bol y se lo dio al sapo. El sapo, después de comerse todo el arroz, se fue de la cocina. Desde ese día, el sapo aparecería en la cocina cuando era tiempo de comer. Se comía el arroz que le daba la niña y se iba. La niña se aseguraba de cocinar una cucharada adicional de arroz para el sapo. Y mientras más comía el sapo, más grande se ponía. Un día, una enfermedad infecciosa se apoderó de la villa donde vivía la niña. La gente, para librarse de dicha enfermedad, pensó que la única solución era sacrificar a una niña como tributo al dios de la montaña. La niña, que sabía que su padre recibiría una gran cantidad de dinero si ella era quien se sacrificaba, decidió decirle al pueblo que ella iría al templo. La noche antes, el sapo volvió a visitar la cocina. Viendo que había regresado por el arroz, sacó una gran cantidad de la olla y le dijo: Sapo, sapo, ¿quién te va a dar arroz después de que muera? Come mucho este arroz y vive bien. El sapo, que parecía entender sus palabras, se quedó paralizado y empezó a llorar. A la mañana siguiente, la niña emprendió su camino hacia la montaña. Sin embargo, se dio cuenta que no estaba sola. El sapo la estaba siguiendo y le dijo: Sapo, sapo, tú morirás también si me sigues. Por favor, regresa a casa. El sapo no le hizo caso y continuó siguiendo a la chica. Si la chica paraba, el sapo paraba. Si la chica continuaba, el sapo volvía a caminar. Y así estuvieron hasta que finalmente llegaron al templo de la montaña. Una vez allí, la niña entró y se sentó en un cuarto y el sapo se sentó al lado de ella. Al caer la noche, empezaron a escuchar extraños sonidos que provenían desde el techo. Cuando la niña miró hacia arriba, se dio cuenta que había un 100 pies gigante colgado del techo
y que estaba intentando morderle la cabeza. En ese momento, el sapo saltó y de un golpe hizo que el ciempiés se fuera. A la mañana siguiente, cuando la gente del pueblo que había subido al templo para preparar el cuerpo de la niña porque la hacían fallecida, la encontró viva, todos se sorprendieron. Y más fue la sorpresa cuando la niña le dijo que en el techo del templo había un gran ciempiés negro muy, muy violento. La gente empezó a retirar el techo y de repente se encontraron con el ciempiés, pero su cuerpo se había puesto muy rojo por la cantidad de sangre que había chupado de la gente del pueblo. Obviamente se dieron cuenta que la famosa enfermedad que estaba matando al pueblo había provenido del ciempiés. Lo agarraron y lo quemaron hasta que provocaron su muerte. Inmediatamente que el ciempiés falleció, la enfermedad del pueblo estaba completamente curada y había desaparecido. La chica regresó a su casa con su padre y desde ese entonces cocina arroz para el sapo todos los días y vivió feliz con su padre en su casa. Este cuento, que parece muy infantil, lo elegí porque tiene dos mensajes muy importantes hoy en día y en el mundo actual. El primero es el mensaje que se basa en un proverbio coreano que establece que un enemigo debe ser grabado en agua y un favor debe ser grabado en piedra. A un enemigo es mejor olvidarlo y dejar que se vaya, mientras que a un favor siempre tiene que ser recordado y repagado. En este caso, ese proverbio, esa enseñanza, lo representan en el sapo, que todos los días recibía el favor de una niña que poco tenía, pero lo poco que tenía lo daba y lo alimentaba. Tradicionalmente este tipo de cuentos se representan con animales para intentar dar ese mensaje, que tienes que siempre regresar un favor. Es una idea que no solamente es coreana, yo creo que está fundamentada mucho en la cultura asiática, porque muchos dramas, de los que también hablamos aquí en la Izakaya, existe en un momento determinado el componente de el pago de un favor, bien sea perdonándole la vida al otro, bien sea ayudando al otro en un momento determinado, y por eso también es que hay tantos cuentos folclóricos en donde los personajes están constantemente en ese pago de favores. Pero más allá de eso, cuando yo leí esta historia, también hay una enseñanza que merece la pena resaltar, que es la bondad. La bondad entendida como la ayuda mutua, la bondad entendida como si tienes poco pero tienes suficiente para compartir, comparte. Sé bondadoso con quien sea porque tú no sabes a la larga qué beneficio va a traer eso. Me parece una idea necesaria de recordar a veces en un mundo que por los golpes que nos da la vida o por las situaciones que vivimos nos hemos convertido quizás en seres más individualistas, menos bondadosos los unos con los otros, no solamente de acción, sino también de palabra. Entonces quizás tenemos que regresar a estos cuentos folclóricos que están en todas las culturas y retomar determinados valores que nos ayuden a crear una sociedad quizás un poco más equilibrada, más justa, menos agresiva los unos con los otros. Y con esta idea pasamos a nuestro segundo historia, que me pareció encantadora. Me pareció que también tiene un poco una línea de esto de que estamos hablando, de que tú no sabes lo que un acto de bondad te puede traer, y se titula El Goblin Maníaco. Empieza esta historia contándonos que en un pueblo pequeño perdido por Corea existía un niño. Este chico era muy pobre, puesto que sus padres habían fallecido justo después de su nacimiento, con lo cual había tenido que mantenerse solo. Un día fue al pueblo vecino a trabajar. En el camino de regreso a casa se tropezó con un niño mucho más pequeño que él. Este niño le dijo señor King, y aplaudió 2 veces. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no estaba frente a un niño, sino a un goblin. Los goblins, cuando conocen a una nueva persona, lo llaman señor King 2 veces, seguido por 2 palmadas. Es altamente conocido de que si te encuentras con un goblin y le muestras sorpresa, algo malo te hará. Así que nuestro chico mantuvo la calma. ¿Para qué me llamas?, preguntó. El goblin respondió: no tengo dinero ahora. Por favor, préstame algo. Solo 3 monedas. El chico solo tenía 3 monedas. Sin embargo, si no le daba ese dinero, el goblin algo malo le iba a hacer. Así que, sin tener más remedio, le dio el dinero al goblin y le dijo: ¿estás seguro de que me pagarás este dinero, verdad? Seguro, te pagaré mañana por la noche. No te preocupes, dijo el goblin. Y desapareció sin dejar rastro alguno. Sin ningún dinero después de haber trabajado todo el día, el chico regresó a casa y pasó la noche sin comer.
Al día siguiente fue a otra casa a trabajar y después de regresar a casa, alguien le llamó diciendo señor King, y aplaudiendo 2 veces. Cuando el chico salió de la casa, el goblin se acercó y le entregó 3 monedas. He venido a pagar las 3 monedas que te pedí ayer. Aquí están. Y se las entregó, desapareciendo sin dejar rastro. La noche siguiente, nuestro chico escuchó a alguien llamarle diciendo señor King, aplaudiendo 2 veces. Cuando salió, nuevamente estaba el goblin frente a él y le dijo, he venido a pagarte las 3 monedas que te pedí ayer. Aquí están. Y el goblin le entrega de nuevo las 3 monedas. El chico le preguntó, ¿no me pagaste ayer el dinero que me debías? El goblin, sorprendido, respondió, ¿cuándo podría haberte pagado si esta es la primera vez que te veo después de que me prestaste las 3 monedas de ayer? Y desapareció. No todo el mundo sabe que los goblins tienen una memoria corta para este tipo de cosas, por lo que el chico estaba feliz porque recibió el doble del dinero sin haber hecho nada. Esta situación se siguió repitiendo la noche siguiente y la noche después de eso, y así durante más de 2 meses, todas las noches el goblin visitaba al chico llamándolo señor King, he venido a regresarte las 3 monedas que me prestaste ayer. Un día, después de que habían pasado varios meses, el goblin le preguntó al chico, ¿puedo quedarme un rato en tu casa? El chico le dijo que pasara adelante. Mientras estaba en la casa, el goblin vio que el chico tenía una olla muy vieja y golpeada y le dijo, tengo una olla nueva en casa, ¿te gustaría que te la trajera? El chico, asombrado, dijo, sí. Así que la noche siguiente, el goblin se apareció con las 3 monedas y la nueva olla. Cuando el chico cocinó por primera vez arroz en la olla, resulta ser de que el arroz empezó a fluir sin parar. El goblin le había dado una olla mágica. ¿A qué pueden adivinar lo que pasó la siguiente noche? Sí, el goblin volvió de nuevo a entregarle 3 monedas y una nueva olla. Y así empezó a recibir tanto dinero y tantas ollas mágicas que empezó a regalárselas a la gente del pueblo. Unos meses más tarde, cuando ya la cantidad de ollas habían sido repartidas, el goblin vino de nuevo a entregarle las 3 monedas y volvió a preguntarle, ¿puedo quedarme en tu casa un momento? El chico le dijo que pasara y cuando entró a la casa vio un bate de lavar que se había desgastado muchísimo y le preguntó al chico, tengo un nuevo bate en casa, ¿quieres que te lo traiga? El chico volvió a decir que sí. En la noche siguiente, el goblin se apareció en su puerta con las 3 monedas, una nueva olla mágica y el bate. Cuando el chico golpeó el bate, aparecieron nuevas ropas, nuevas sábanas, seguidas de una nueva casa. Y es que resulta ser que le dio un bate de goblin que concede todos sus deseos. La noche siguiente, ya sabemos qué pasó. El goblin regresó con 3 monedas, una olla y un bate. Y así una y otra vez durante todas las noches. El chico llegó a recibir tantos bates que, al igual que las ollas, empezó a dárselas a la gente de la ciudad. Un día, cuando el chico estaba visitando a la ciudad vecina de nuevo, escuchó el sonido de alguien llamándolo desde el cielo. Señor King, con 2 palmadas. Mirando hacia arriba, vio a su pequeño goblin llorando encima de un árbol. ¿Por qué estás llorando?, preguntó el niño. He cometido muchos pecados, así que estoy en camino a ser castigado por el rey goblin en el cielo, respondió el goblin sollozando. ¿Qué pecado has cometido tú?, preguntó el chico. El goblin respondió, regalé mucho dinero, muchas ollas y muchos bates de goblin a la gente. No pensé que hubiera hecho tal cosa. El chico inmediatamente se sintió mal por el goblin. El goblin continuó llorando y dijo, estoy en camino a que me castiguen, así que no sé cuándo volveré. Lamento no haberte pagado las 3 monedas que te debía y que no te di la olla y el bate. Si regreso después de mi castigo te los daré entonces. Se había vuelto a olvidar que durante meses ya había dado las monedas, las ollas y los bates. El goblin después de esto subió al cielo y nunca más se volvió a ver. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Si un goblin alguna vez les pide dinero en un camino, no dudéis en dárselo. Risas aparte de lo que todo haríamos en aprovecharnos de este pequeño goblin y su falta de memoria, la realidad es que en el fondo volvemos otra vez a ver una temática en donde el pobre más pobre da todo lo que tiene a otro que se lo pide en ayuda y que eso se le devuelve multiplicado. Es una visión un poco romántica, es una visión un poco utópica de la vida, pero yo entiendo que quieren volver a esos temas de los valores, de la bondad, del ayudarse los unos a los otros y de si tú ayudas, te ayudarán de vuelta. Y nos alejamos un poquito de los cuentos folclóricos para estudiantes y nos vamos a adentrar en el recopilatorio de fábulas y leyendas de Corea. Son literalmente folclore popular y tratan 3 aspectos de la cultura coreana que encuentro interesantes.
El primero es la transmisión de determinadas creencias basadas en el taoísmo a través del Pungu, que también algunos de ustedes lo conocerán como Feng Shui. La segunda es la épica historia del nacimiento del guerrero Im Gyo-up, un famoso general de la época Joseon, muy respetado y muy conocido en Corea. Y el tercero es simplemente un cuento, porque a veces los cuentos también son modos de cultura. Así que conozcamos la historia de El Geomante. Yi Yu Sin, el Geomante, estaba buscando una beta mineral. Comenzó en la cordillera del Dragón, al norte de la provincia de Hamgyong, y llegó hasta la colina del Pino, en el condado de Yangyu, donde se detuvo en un lugar precioso que parecía perfecto para un enterramiento. Después de caminar por la montaña durante todo el día, el espíritu hambriento de Yi gritaba pidiendo comida. Entonces vio una pequeña casa colina abajo y se dirigió allí para pedir algo de comer. Abrió la puerta un hombre de luto que parecía haber perdido a alguien hace muy poco, pero lo invitó amablemente a un plato de gachas blancas. Después de haber comido, Yi le preguntó en qué momento habría sufrido la pérdida y si ya había pasado el funeral. Su anfitrión le respondió con tristeza: acaba de ocurrir y todavía no hemos celebrado el funeral. Yi se apiadó de él y le preguntó la razón. ¿No has hecho los preparativos necesarios porque eres pobre o es porque aún no has encontrado un lugar adecuado para el enterramiento? Soy experto en leer montañas y podría decirte un sitio propicio. ¿Quieres venir a verlo? Me encantaría, le contestó y le dio las gracias. Yi le mostró entonces el lugar que acababa de descubrir y le contó cómo colocar los puntos de la brújula. Después del enterramiento obtendrás una gran fortuna, le dijo, pero dentro de 10 años tendrás que buscar otro sitio. Cuando llegue ese momento, llámame por favor. Pregunta por Yi So-pan, que vive en el distrito escolar al oeste de Seúl. El hombre hizo lo que le indicó y como el geomante había predicho, prosperó. Construyó una casa grande, decoró la tumba con grandes piedras. 10 años después llamaron a su puerta. Cuando saludó al recién llegado, este le preguntó: ¿es tuya aquella tumba que está allí, la que está más allá del arroyo? Es mía, que contestó. Es un buen sitio, pero han pasado 10 años desde que lo ocupaste y la suerte se ha ido. ¿Por qué no lo cambias? Si esperas demasiado lo lamentarás y podrías encontrarte en la ruina. El propietario recordó entonces lo que el geomante le había dicho 10 años antes y pidió al desconocido que fuera su invitado mientras iba a Seúl al día siguiente para buscar allí en el distrito escolar oeste. Cuando lo encontró, le contó por qué había ido a verlo. Ya sabía que este día llegaría, le dijo Yi. Juntos regresaron a la casa. Una vez allí, subieron a la montaña con el invitado. ¿Por qué le dijiste al propietario que tenía que cambiar este sitio?, le preguntó Yi. Esta montaña forma parte de una cordillera a la que llaman los faisanes posados, contestó el invitado. El faisán no aguanta mucho tiempo en el suelo, así que en un tiempo limitado se debe echar a volar. 10 años es el tiempo, y de allí mis palabras. Meditándolo un momento, Yi contestó riéndose: tienes razón, pero eso es solo una visión parcial. Hay otras condiciones en juego. A continuación, señaló la cumbre que tenía detrás. Esta es la colina del perro, y le indicó otra más abajo. Esa es la colina del halcón. Y para terminar, señaló el arroyo que tenía justo delante, y ese es el río del gato. De modo que el grupo entero está formado de este modo: perro detrás, halcón justo por encima y el gato delante. ¿Cómo podría levantar el vuelo el faisán? No se atrevería. Maestro, es evidente que has alcanzado la iluminación y ves más allá de los hombres ordinarios, contestó el invitado. Desde ese día en adelante, los Yi de la colina del Pino se convirtieron en una familia célebre e importante. Vamos a explicar algunos términos que además son muy relevantes para esta historia. ¿Qué es la geomancia? Pues la geomancia es una de las formas de adivinación más antiguas del mundo, en donde se intenta adivinar leyendo la tierra. En Corea se llama Pung-su-yi-gi y no es más que un conjunto de creencias de inspiración taoísta que sirven para la construcción, localización, distribución, proporción y característica que tienen que tener los pueblos, ciudades, tumbas, fortalezas y en general cualquier tipo de construcción en Corea para que prosperen. Esto nos suena a algo, ¿verdad? ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? Mis queridos amigos de la izakaya, esto les suena porque el Pungu llega a Corea proveniente de China, donde se conoce con el mucho más conocido término de Feng Shui. Literalmente, Pung-su significa viento y agua, y parte de la creencia que la tierra es madre de todas las cosas y desprende más o menos una energía dependiendo de cada lugar y orientación. Esa energía afecta a las personas, a los animales, a las plantas, básicamente a todo. De acuerdo con esa teoría, la tierra tiene un carácter femenino
y el cielo tiene un carácter masculino, y de las relaciones entre los dos se libera esa energía que nos afecta. ¿Cómo se trata esa energía? ¿Qué se hace con esa energía? Las características y todo. Esos son los principios del Pungshu. Y se tiene la creencia de que si se edifica en contra de esas características, lo único que vas a traer son malos espíritus, desgracia, tristeza y corazones rotos por donde pasas. Mientras que si tú eliges a través del Pungshu el lugar propicio, vas a obtener buena suerte, mantendrás a raya las calamidades, los malos espíritus y la mala leche. Los lugares que son favoritos o lugares propicios según el Pungshu les dan el nombre de Myeongdang. Si conocemos un poquito lo que es Seúl, sabemos que uno de los barrios más prósperos es el barrio de Myeongdang. El Pungshu es muy relevante para la historia de nuestra querida Corea porque no se sabe exactamente cuándo llegó. Se cree que llegó de China en algún momento en el periodo de los 3 reinos de Corea, en 668, alrededor de la Silla Unificada, donde se estudió el taoísmo, aunque realmente una primera referencia clara a esos estudios del Feng Shui que pasaron a llamarse Pungshu no se dan sino hasta el 826, 898, en los escritos del monje Doson Yuksa, que vivió alrededor del final de la dinastía Silla y el principio de la dinastía Goryeo. Pero el Pungshu no es el Feng Shui que entra a Corea porque este monje añade elementos de carácter budista, que estaba muy de moda en ese momento. Ya sabemos, todo llega aquí y entonces para hacer lo nuestro vamos a cambiarlo. Pero es lo mismo, pero cambiado. ¿Y por qué digo que es extremadamente importante para la historia de Corea el Pungshu? Pues se podrán imaginar qué ciudad fue construida en 1396 como nueva capital de la dinastía Joseon, que acababa de empezar ese mismo año. Si dijiste Hanyang o nuestra actual Seúl, atinaste. El rey Taego de Joseon discutió durante muchísimo tiempo con los geománticos del palacio el emplazamiento de la ciudad y se decidió escoger Hanyang por su situación rodeada de montañas y atravesada por el río Han y el arroyo Cheonggyeongchon. Otro aspecto muy relevante que la geomancia marcó es que la mayoría de las tumbas reales de la dinastía Joseon están localizadas en Seúl, distribuidas de forma estratégica siguiendo los principios del Pungshu. Es decir, hay una carga energética aparentemente muy planificada en la ciudad de Seúl que le ha permitido prosperar. Existen pueblos que son hoy en día patrimonios de la humanidad, como lo son Yangdong y Gaohue, que se construyeron durante la dinastía Joseon siguiendo las ideas del Pungshu. A ver, no por nada han sobrevivido un montón de guerras, un montón de destrucción y hoy en día son centros de reconocimiento histórico por el mundo en adelante. Y esta historia del geomante se centra en la figura de uno de los más conocidos de la historia de Corea. Y si bien ese conocimiento era un subproducto de sus creencias taoístas, también era muy relevante los 5 elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. De hecho, la brújula dentro de la historia es una brújula de geomante y los puntos cardinales están identificados: el norte, el sur, el este, el oeste, con los elementos, siendo el elemento central la tierra, y que generalmente no solamente se refieren a lo que está en la tierra, sino también al aspecto astrológico, lo que está en el cielo en ese momento. Me pareció interesante traer esta historia porque eso nos permite ver que realmente hay muchísima influencia china en la base del folclore coreano, llevadas y trasladadas a su vida, a su campo, que todavía actualmente se siguen utilizando y que han marcado grandes momentos en la historia de Corea. Y pasamos a la siguiente. Más que una historia, yo creo que una leyenda que se crea alrededor de un personaje que tuvo una relevancia y un peso específico en la historia de Corea. El título es Im el Cazador y se refiere a los orígenes de uno de los generales más famosos de Corea, Im Kyong-up, nacido en 1594
y fallecido en 1646, fue general durante la dinastía Joseon y participó en las guerras contra la invasión tardía Jin y también contra la invasión Qin en el siglo XVII. Este hombre tiene una gran veneración en muchas partes de Corea hoy en día y se ha creado una leyenda respecto de cómo se convirtió en el hombre que era. Y dice la historia que cuando el general Im Kyong-yeol era joven, vivía en un pueblo en Taeyai. En aquella época le encantaba la caza, practicaba constantemente la monta, el tiro con arco y una vez salió para rastrear ciertos ciervos en la montaña de Wol-lak. Ese día solamente llevaba una espada e iba a pie. En su persecución del animal se llegó hasta la montaña del Tai-Paik y allí lo sorprendió la noche. Habían barrancos, zarzas y precipicios por todas partes. Desorientado, se topó con un leñador y le preguntó que dónde estaba el camino y cómo debía seguir. El leñador le enseñó un desfiladero y le dijo: allí hay una casa. Im se dirigió directamente a la casa y al acercarse descubrió que se trataba de una mansión que se alzaba sin otra casa alrededor. Estaba oscura y en silencio y no había nadie a la vista. Al parecer se hallaba abandonada. Después de haber pasado todo el día en la montaña, Im estaba algo inquieto, de modo que miró aquel lugar con desconfianza, temiendo que en él hubieran duendes de montaña, demonios de los árboles. Entonces la puerta se abrió. Para su asombro, era la misma persona con la que se había topado en el camino. ¿Vas a dormir aquí? ¿Has comido algo? Le contestó: no he comido nada y estoy hambriento. El leñador lo invitó a entrar, buscó en la alacena y le sirvió vino y carne. Im se lo comió todo y a continuación se sentaron a charlar. Después de un rato, el leñador se levantó, abrió de nuevo la alacena y sacó de ella una enorme espada. ¿Vas a matarme?, le preguntó Im. No, pero esta noche ocurrirá algo que merece la pena ver, le contestó el leñador riéndose. ¿Vendrás conmigo y no tendrás miedo?, contestó Im. Por supuesto que no tengo miedo. Me gustaría ver a qué te refieres. Era casi medianoche y el leñador, con la espada en la mano, condujo a Im a través de una sucesión de puertas que parecían no terminar nunca. Al final, llegaron a un lago, cuyas aguas eran tan pacíficas que reflejaban la luna. En el centro se alzaba una torre alta en cuyo interior había luz y se oían risas y charlas. A través de las puertas correderas podían distinguirse a dos personas que estaban sentadas juntas. A la derecha del lago había un pabellón y un árbol grande que el leñador le pidió a Im que trepara. Cuando estés bien arriba, le dijo, quítate el cinturón, átate fuerte al tronco y quédate totalmente callado. Im trepó el árbol, se amarró y desde aquel punto vio que el leñador cruzaba el lago de un solo salto y aterrizaba con los pies en la torre. Entró y se sentó a beber con las personas que allí había. Hemos hecho una apuesta, veamos ahora qué pasa, dijo entonces a su contertulio. Adelante, contestó el hombre. Ambos se levantaron, salieron y saltaron hacia el aire, donde desaparecieron de la vista. Nada se distinguía en las alturas excepto las chispas que provocaban el choque de sus aceros, y así continuaron durante mucho tiempo. Im, que estaba observando desde la copa del árbol, se quedó helado y con los vellos de punta. No sabía qué hacer. Un momento después oyó algo que caía al suelo con un gran golpe, y un grito de victoria resonó y reconoció en él la voz del leñador. Le recorrió un escalofrío y su piel se erizó. Solo después de mucho tiempo consiguió controlarse. Bajó del árbol y el leñador se encontró con él. Lo agarró debajo del brazo y saltó hacia la torre. En el interior había una hermosa mujer que tenía el cabello como las nubes lanosas. Antes de la pelea, daba la impresión de estar divirtiéndose. Sin embargo, en ese momento estaba abrumada por el dolor y las lágrimas. El leñador le habló con aspereza. «Eres una mujer malvada. ¿Sabes que has causado la muerte de un gran hombre?» A continuación, se dirigió a Im. «Tienes valor y coraje en tus maneras, pero eso no es suficiente para dominar un mundo como este. Te ofrezco esta mujer y esta casa para que puedas despedirte del mundo terrenal y vivir aquí en paz el resto de tus días». «No consigo comprender qué he visto esta noche», le contestó Im. «Primero, me gustaría saber qué ha ocurrido. Cuéntamelo, por favor. Después de oírlo, decidiré». «Yo no soy un mortal ordinario», dijo el leñador, «sino un forajido de las colinas y los bosques. Soy un ladrón y robando he conseguido muchas casas como esta. No solo aquí, tengo casas en todas las provincias con una mujer hermosa, rica y bien alimentada en cada una de ellas. Esta mujer se había encaprichado de otro hombre y juntos habían intentado matarme varias veces. He tenido que matarlo. ¿Qué otra cosa podría ser? Aunque lo cierto es que debería haberla matado a ella. Entonces, ¿querrás quedarte con el lugar y la mujer?» «¿Quién era el hombre? ¿Y dónde vivía?», preguntó Im. Era un hombre de gran potencial, aunque vivía humildemente junto a la puerta sur de Seúl y vendía tabaco cortado, dijo el leñador. «Yo sabía que venía aquí con frecuencia, pero lo pasé por alto hasta que intentaron matarme y tuve que ponerle fin a esta historia. He matado a un hombre de talento», se lamentó con lágrimas en los ojos. «Piénsatelo. Eres valiente, pero no lo suficiente para dejar tu marca en el mundo. Fracasarás a medio camino, pues así lo ha decidido el destino.
Abandona tus ambiciones, pues son vanas, y tu nombre no llegará a ser famoso. Haz lo que te digo, anda, y quédate con esta mujer y esta casa. Im negó con la cabeza. No puedo hacerlo. ¿Por qué no?, le preguntó el leñador. Si no aceptas, nada excepto la muerte le espera a esta mujer. En ese momento levantó su espada y le cortó la cabeza. Al día siguiente dijo a Im: has decidido seguir adelante y no puedo detenerte. Pero un hombre que no sabe usar la espada es desvalido y a merced del enemigo. Quédate conmigo un tiempo para aprender. Yo te enseñaré. Kim se quedó 6 días durante lo que aprendió a manejar la espada. Es una historia un poco rara. Es una historia muy fantasiosa. Pero lo que nos viene a decir es que este hombre primero se enfrenta de la manera más galante a sus miedos, tiene la cabeza fría para no dejarse llevar por las emociones y más allá de eso, antes de tomar cualquier decisión, toma todas las consideraciones y no se deja vencer por las palabras banales del enemigo o del que podría ser su enemigo, de decirle que no llegaría a nada, que no será su destino. Asumiendo las consecuencias de sus decisiones, tiene en su cabeza la muerte de esta mujer, que tampoco no las pintan como una muerte de un ser inocente, sino que ya la historia te hace decir, bueno, esta mala mujer que además de tener otro me intentó matar varias veces, con lo cual no nos pesa tanto el hecho de que no decidiera salvarla, sino que decidiera entrenarse y llenar esa profecía de su futuro como el gran general que luego se convertiría a ser, y este es el momento en donde él tomó esa decisión. Nos enseña que a todos nos gusta embellecer nuestro pasado para hacernos seres eternos. El leñador no era un mero mortal y este gran hombre fue el que entrenó a este general. Las historias no nos cuentan toda la verdad. Pero bueno, ya que hemos hecho este viaje, vamos a terminar una última historia que yo sé que a muchos les va a sonar y elegí esta en específico para que nos demos cuenta que no importa dónde estemos, no importa si eres occidente, oriente, norte, sur, las historias y los cuentos populares tienden a repetirse constantemente por todo el globo terráqueo. Esta tercera historia se llama El hombre que perdió las piernas y cuando la estaba estudiando realmente se le considera la historia de el Simba asiático. Había un mercader en Shonju que una vez vio en la costa a un hombre que se arrastraba por el suelo. Al mirarlo con atención, el mercader descubrió que se trataba de un anciano sin piernas. Perplejo, le pregunta: ¿cómo perdiste la pierna, abuelo? Perdí las piernas en un naufragio. Un pez enorme se las comió, contestó el anciano. Estábamos atrapados en una tempestad y de repente avistamos una isla. En la costa se alzaba un castillo muy alto, con una puerta enorme. Los 20 y tantos hombres que estábamos a bordo de aquella embarcación golpeada por la tormenta estábamos agotados por el frío, el hambre y a la merced de las olas. Conseguimos llegar a la costa y nos dirigimos junto a aquel palacio. En él solo vivía un hombre, pero de tal altura y envergadura que resultaba aterrador. Tenía la cara negra y unos ojos grandes y brillantes. Su voz era como de un rebuzno de burro de tamaño monstruoso. Nuestros hombres le indicaron por señas que querían algo de comer. El gigante no contestó. En lugar de eso, colocó el cerrojo de la puerta. A continuación, agarró una brazada de madera, la colocó en la mitad del campo y encendió una hoguera. Mientras el fuego ardía, atrapó a un muchacho joven que cocinó ante nuestros ojos. Lo despedazó y se lo comió. Estábamos todos aterrorizados y no sabíamos qué hacer. Nos mirábamos los unos a los otros consternados y estupefactos. Cuando se hartó de comer, abrió una botella de algún tipo de licor. Después de beber, emitió los ruidos más espantosos y horribles. Su rostro se puso muy rojo y se tumbó a dormir. Sus ronquidos eran como el bramido del trueno. Entonces decidimos escapar. Intentamos abrir la enorme puerta, pero cada hoja medía casi 8 metros de ancho y era tan gruesa y pesada que con toda nuestra fuerza no podíamos ni moverla. Los muros medían 50 metros de alto, no podíamos escalarlos. Éramos como peces en un cubo, no teníamos posibilidad de escapar. Nos tomamos de la mano y lloramos. Entonces, a uno de nosotros se les ocurrió un plan. Teníamos un cuchillo y mientras el monstruo dormía la borrachera, podíamos apuñalarle los ojos y cortarle la garganta. No perdemos nada por probar, le dijimos. Entonces le apuñalamos los ojos. El gigante gritó de un modo terrible y comenzó a lanzar golpes en todas las direcciones para atraparnos. Corrimos de un lado a otro y atravesamos un patio hasta los corrales. En aquel recinto habían cerdos y ovejas. Corríamos entre los cerdos y las ovejas mientras el gigante trastabilaba y agitaba los brazos tras nosotros sin conseguir apresar a ninguno, pues estábamos todos mezclados entre las ovejas y cerdos. Cuando conseguía atrapar algo, generalmente era una oveja, y cuando no era una oveja, era un cerdo. Al final, abrió la puerta para que los animales salieran.
Entonces, cada uno de nosotros agarró un cerdo o una oveja, se lo echó a la espalda y corrió hacia la puerta. El monstruo tanteaba y cuando encontraba un cerdo o una oveja lo dejaba ir. De este modo salimos y huimos hacia el barco. Un poco después, el gigante corrió hacia la orilla bramando y amenazándonos. A su llamada acudieron un montón de gigantes. Nos persiguieron y agarraron el barco para evitar que huyéramos, pero nosotros los golpeamos las manos con las hachas y de este modo nos vimos libres por fin y nos dirigimos a mar abierto. De nuevo se levantó un fuerte viento y colisionamos contra unas rocas y nos hundimos. El mar se tragó a todos mis compañeros. Solo quedé yo, agarrado a un trozo de madera. Entonces apareció un pez horrible y me mordió las piernas. Al final fui a la deriva hasta llegar a casa. Cuando pienso en ello todavía se me hiela la sangre y me castañan los dientes. Mis 8 estrellas de la fortuna son muy malas. Por eso me ocurrió todo esto. A ver, ¿a qué le suena? La historia se asemeja mucho a la historia de origen árabe de Simba el marinero. La historia original se trata de un marinero de Bagdad que vive durante el califato Abbasi y va narrando los viajes de ese marinero por el Océano Índico. Ese relato se conoce dentro de un recopilatorio muy famoso llamado Las Mil y Una Noches, que no pertenecía en su origen a ese recopilatorio, pero que en los siglos XVII y XVIII se incorporó a ese recopilatorio. Esta era una historia separada. Y la historia del origen de la narración del marinero náufrago es una narración de alrededor de 2200 a.C., egipcio. Se ve influida por otras historias de marineros famosos como la Odisea, el romance de Alejandro, y comparte todavía más con la historia de las 7 navegaciones históricas por el Océano Índico, del siglo XV aproximadamente, que realizó Zheng He, un marino musulmán a sueldo de China, que también era conocido como Ma Sanbao, que se cree que es la inspiración del nombre de Simba. Es un personaje muy interesante y está considerado como el mayor explorador marítimo chino de la historia y como el más importante de Asia. Fue comandante de la armada más grande que conoció el mundo hasta la Primera Guerra Mundial. Su fama se debía a las famosas 7 exploraciones navales que realiza entre 1405 y 1433 durante la época temprana de la dinastía Ming. Se entiende que las contribuciones de este marinero no solamente se dieron al mundo de la fantasía y de las historias fantásticas y de aventuras, sino que es imposible comprender la historia de la cartografía china sin la ayuda de Zheng He. Es un personaje genial, exploró todo el sudeste asiático, Indonesia, Ceilán, la India, todo el Golfo Pérsico, la península arábiga, el este de África y llegó hasta el canal de Mozambique. Obviamente las historias se comparten por todos esos países y resulta ser de que nuestro Simba el marino están basados en un explorador chino. Aparte de eso, bueno, la historia a mí me pareció bastante agradable, muy gracioso el hecho de que a este marinero sin piernas le preguntaran cómo había perdido las piernas y te narra toda una historia de sus aventuras en donde no le pasa nada a sus piernas, sino que ya después de que pasa esa aventura le sucede otra cosa y entonces pierde las piernas. Me pareció encantador el hecho de que esa sea su historia, que no tiene nada que ver con lo que le sucedió, salvo al final, las últimas 2 líneas, pero que esa es su vida y él la quiere vivir así y romantizado por ello. Así que, bueno, esto es los cuentos que les traigo hoy para que los escuchemos juntos, los vivamos juntos y nos demos cuenta de que efectivamente está todo relacionado. Para mí eso es lo más relevante de estos cuentos. Lo que sigo encontrando es la interconexión que tenemos todos al final. Les quiero recordar que esa interconexión con nosotras aquí en La Izakaya pasa por darle al botoncito de suscribir. Sabemos que en las diferentes plataformas tienen diferentes cuestiones, pero todos tienen el mismo efecto, que es la bondad, dar la bondad a nosotros y ayudarnos a que el algoritmo llegue a más gente. Y si quieren hablar con nosotros, ya saben que a través de nuestra página web podpage.com/historias-de-una-izakaya/ van a conseguir no solamente todos nuestros episodios, sino los links a absolutamente
todas nuestras plataformas y redes sociales donde podemos hablar, discutir, nos podéis mandar correos y siempre estamos dispuestas a hablar, comentar, discutir cualquier tema con ustedes. Pero lo más importante de todo es que le den a ese botoncito de suscribir para que creemos esa comunidad tan maravillosa que somos. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo, aprendiendo un poquito más de los cuentos, leyendas, fábulas, cultura, historia de Corea. Cuídense. Bye bye. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. Hey. Hey.